Bueno, continuamos en nuestro podcast Palabra y Vida. Hoy tenemos una compañía, una invitada muy especial, nuestra pastora Diana Neva. Pastora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy quiero que nos cuentes, no solo a mí, sino que nos cuentes a todos los que nos conectamos, los que estamos interesados por saber parte de ustedes, ¿quién era Diana Pachón antes de conocer a Dios? Bueno, Diana Pachón, antes de conocer a Dios, era, bueno, aún lo soy, ¿no? La mayor de 4 hermanas. Fui una niña muy rebelde, fui una niña muy consentida por mi papá. Prácticamente él, pues, me daba todo lo que yo quería, ¿cierto? Mientras mi madre, pues, ella sí trataba como de ejercer la disciplina en casa. Pero pues como la autoridad era mi papá, pues no se podía permitir que la disciplina fuera como muy rigurosa. Ok. Entonces fui criada así, también fui como la primera de nieta, la primera bisnieta, y fui rodeada de mucho consentimiento, de mucha comodidad. Sí, eso generó en mí, pues, pensar que yo podía hacer lo que yo quería, ¿no? No, y por ser la primera, claro, marca la diferencia. Totalmente marca la diferencia. Yo en este momento, ya cuando me convertí a Cristo, yo decía, yo era una niña mala. Lo que pasa es que uno no alcanza como a dimensionar la maldad que hay en el corazón, ¿no? Yo era mala, yo le pegaba a los demás niños, los mordía, les jalaba el pelo si no me daban algo. Bueno, prácticamente empecé como a ejercer un dominio para que los demás estuvieran alrededor mío e hicieran lo que yo quisiera. Bueno, pero no ser niña mala, sino que también lo permitías si tú lo vivías en tu casa, que lo que tú decías era ley, entonces como que tú lo reflejabas entre los demás. Entonces no eres que sea uno un niño malo, sino que efectivamente todo niño refleja lo que es, lo que le permiten o es en su casa. Entonces, Bueno, ya cuando uno dimensiona lo que es el pecado, ya uno entiende que pues todos nacemos pecadores y el entorno familiar es importante para que uno vaya como reforzando la maldad en su corazón, ¿sí? Otra de las cosas que prácticamente afectó mi vida al ir creciendo fue la parte atea de mi papá, ¿sí? Él estuvo ligado en la revolución al comienzo, ok. en la parte de un movimiento que se llamaba Moir. Y yo recuerdo ver unas fotografías de un señor que se llamaba Mao Zedong por toda la casa. Uy, Y el librito rojo y un periódico. En este momento no recuerdo cómo se llama ese periódico, pero hasta me acuerdo de las canciones que cantaba. Mi papá me llevaba a hacer revolución a los barrios más pobres de Bogotá. Entonces yo ujú. desde los 3 4 años lo acompañaba, tengo algunos recuerdos de pasar como algunos riachuelos y subir como algunas montañas y subirme como en algunas volquetas, algo así, con muchísima gente. Aún tengo ese recuerdo y claro que eso afecta la vida Claro, de toda persona, porque cuando a ti te dicen Dios no existe, tienes que creer en ti misma, claro. bueno, fuera del entorno, ¿sí? Eso crea en uno como una autosuficiencia y un egoísmo hacia los demás y una rebeldía contra la persona que era mi mamá, que ella quería ejercer una autoridad buena. Hoy me doy cuenta que era una buena autoridad la que ella quería, llevarme, pues ella por el buen camino, ¿no? Como Claro. una hija, era una mamá, ¿sí? Pero yo en ese momento no entendía eso y bueno, yo así crecí, ¿sí? En ese entorno. Al momento de llegar más o menos mis 13 años, todavía era una niña, no digo inocente porque nadie es inocente, Mm. muy ingenua, pero llena como de expectativas. Y era, además de eso, una niña que no le gustaba quedarse quieta, que siempre se está inventando cosas, que siempre quería hacer muchas cosas, entonces yo era la líder de los primos, era la más grande, entonces pues tenía que estar inventándome juegos, inventándome cosas hasta como desorbitantes, que hoy digo eso que a quién se le ocurre.
Y ya llegó mis 13 años, que ya fue el paso pues de la niñez a empezar un camino de adolescente, y ahí es donde empieza todo como a detonarse, como esa bola de nieve que se formó durante todos esos años, empezó a crecer, porque otra cosa importante que me parece que es vergonzoso de contar muchos, y muchos no lo cuentan y lo pasan así por encima, pero a mí me parece que hoy es importante sacarlo a la luz. Es que en mi casa del abuelo, de la abuela, del abuelo materno, ¿sí? Papá de mi madre, se veía muchas cosas alusivas como a la pornografía, porque mi abuelo era dado a eso. Ok. Él era un hombre pervertido, lo digo acá con toda libertad, él ya murió. Sí, y era así. Y eso afecta, claro que sí, porque cuando las familias callan y aquí no pasó nada, y aquí no pasa nada y todo es normal, pues no es normal. No, y en ese tiempo pasaba eso, que las Sí, niñas eran casadas con personas ya mayores y pasaba mucho el maltrato, que tengo otra persona, y pues una mujer en ese tiempo no se separaba por sus hijos, por el hogar. exacto. Ese era Y el contorno, fíjate que sí. no era de pronto que yo viera que golpeara a mi abuela o algo así, pero el maltrato sí estaba en su perversión sexual. Sí, en la manera como miraba a las profesoras de uno, porque yo me quedaba mucho en esa casa y ellos venían a recoger al colegio, tal, y en la manera como él les hablaba, cómo miraba a las profesoras, en la manera como tenía su casa, o sea, en ese momento pues no había internet, no había lo que hay ahorita, pero sí habían fotos, sí habían cosas alusivas al miembro del Ok. varón, Ujú. o burlas en cuanto al sexo, revistas, ¿sí? Y todo pues, al alcance de nosotros que éramos los niños que estábamos ahí, ya, y no solamente eso me afectó a mí, eso afectó a mis hermanas, afectó la familia y afectó también la concepción sexual que uno tenía, Claro. porque va entrando en uno como quien dice, aunque uno no entendía, ¿sí? Porque uno de 8 años, 10 años, entonces va entrando en uno como algo sobre el sexo, o le da asco el sexo, O quiere o experimentar. quiere ¿Qué es eso? experimentar, Sí. o eso qué es, o eso es normal, ¿sí? Y efectivamente, ya cuando yo tuve los 15 años, mi abuelo se fue con una niña de mi edad. Él dejó, y eso afecta, claro que sí, Claro. nos afectó absolutamente a todos. Pareciera que no, porque dicen, ah, ya es un abuelo, ya está grande, ya, sí, nos afectó absolutamente a todos. ¿Mm? Y lo digo abiertamente porque es que las mujeres callan, Sí, y eso es abuso sexual, con todas las que estamos ahí. claro. ¿Por qué es abuso sexual? Así de pronto a mí no me hayan abusado sexualmente, ¿sí? A mí no me haya ocurrido esa parte, de pronto a otras sí, pero a mí no, ¿sí? Pero igual eso es abuso. Abuso no es que te manoseen solamente, o que haya un acceso carnal solamente, sino también esa parte de esa lascivia, de ese lenguaje morboso, de esas imágenes, Ujú. todo eso es algo tedioso para manejar uno de mujer, y sobre todo si es una niña. Yo creo que un varón también, Sí, claro. sí, pero aquí pues yo soy la mayor, todas somos hermanas, somos mujeres, eso nos afectó absolutamente a todas, sí, desde niñas viendo todo el tiempo eso, sí, entonces ya eso va entrando en el corazón de Claro. uno, Sí, 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 sí. y inconscientemente va pasando eso. Y por eso yo en verdad aprovecho para invitar a las mujeres Claro. de que en verdad no se callen, que en verdad denuncien, y el maltrato empieza es por las familias, Claro. y En casa. también para las mamás, ¿sí? No culpo a mi mamá, esto no es para culparla a ella, esto es para traer redención a las demás mujeres, ¿sí? Ella fue una mujer que siempre quiso pues tomar como el mando en la casa, también ayudarle a mi papá a trabajar, y bueno, en ese tiempo se creía que eso era pues la mujer que salía adelante, que trabajaba, entonces a causa de eso era que nosotros pasábamos mucho tiempo con mi abuela o con mi abuelo,
Ok, con los, ya fueran maternos o paternos, sí, ¿cierto? Y eso hacía también que empezara a haber una soledad en nuestros corazones, de mamá más que todo, ¿no? Y de papá también. claro. También uno con el tiempo se da cuenta que era de los dos. Sí, no culpo nada, estaban trabajando, etcétera, pero pues ese no es el orden de Dios, ¿no? Y eso crea una fisura en el corazón de uno. Sí, claro, muchas veces nuestros papás no querían que nosotros como hijos viviéramos lo que ellos vivieron de pronto de la escasez, de no tener, sino quisieron como que mi hijo tenga todo. Y muchas veces uno tiene ese pensamiento, si uno de pronto no pudo ir a estudiar o fue difícil, uno dice, no, yo voy a empezar ya desde ya, que mi hijo pueda ir a la universidad y todo, porque pues erróneamente, no está mal, pero erróneamente uno quiere suplir eso, pero deja a un lado ese tiempo de calidad con los hijos, Lo ese más tiempo de importante. compartir. Sí, No, y el claro. cuidado, porque es que Sí, uno cree, está con mi mamá, está mejor. Mi hijo está con mi mamá, está lo mejor. Mi hijo está en la casa de mis papás, está lo mejor. ¿Sí? Entonces, prácticamente mi infancia toda fue donde mis abuelos paternos o donde mis abuelos maternos. ¿Sí? Y pues cada uno tenía su manera de vivir, tanto los paternos como los maternos, y recuerdo mucho los maternos en cuanto a esa parte de la afectación, ¿sí? En la parte sexual. Y es que los padres no se dan cuenta dónde dejan sus hijos es y cierto. creen que porque lo dejó con mi mamá o lo dejé en la casa Está de mi bien. papá, No. todo está bien, está seguro. Es mentira. No es cierto que sus hijos están seguros. Eso no es cierto. Eso es una mentira. ¿Sí? Lo digo por todo lo que vi. Claro. El otro lado, la otra parte, la parte donde yo crecí, de la casa de mis abuelos o de mi abuela, porque mi abuelo ya había fallecido cuando yo nací, la mamá de mi papá, pues también llena de consentimiento y todo, pero es que eso no quiere decir que eso sea, eh, esté bien, Ujú. ¿sí? Sí, es muy bonito que lo consientan a uno y todo, pero ¿cómo era entonces el entorno también? El entorno era eh, normal, mis primos con 3 novias, mi tío separado con novias, bueno, cantidad de desorden que no, y el alcohol en las 12 casas Ok. era algo bastante, bastante, bastante fluido. Y eso vino a afectar la parte de tu adolescencia. Y eso empezó a afectar mi vida desde los 13 años. Yo comencé, bueno, traía todo esto ahí guardado, Claro. ¿no? Y la gente cree, todo bien, esa muchachita son muy rebeldes, esa muchachita es muy consentida, pero claro, lo ha tenido todo, pues qué rico, ¿no? Y todo bien. No, no, todo bien, no, todo mal. Claro. Porque en el momento que empieza uno a ser adolescente y la conciencia se empieza a despertar, es cuando la vieja naturaleza o cuando empieza a fluir todo eso que uno ha recogido de herencia, de los padres, de los abuelos, ¿sí? Empieza a aflorar el pecado, o sea, la vieja naturaleza, lo que va a la carne, lo que va en contra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Yo empecé a beber alcohol en los conchos que dejaban en las fiestas de diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. Entonces yo ahí se distraían y entonces yo una copita, se distraían y le robaba prácticamente el trago, otra copita, y tanto en una casa como en la otra, Ok. porque eso sí eran las fiestas, en una familia, mi familia materna muy pudiente de dinero, entonces digamos que eran unos diciembres llenos de parranda y animación con orquesta en vivo, con mariachis, con música de cuerda, en una finca del uno, en una finca del otro, eh, alcohol por todo lado, baile por todo lado, en el otro lado pues no tenían tanto dinero, pero el baile era también igual, el alcohol era también igual. Entonces así empecé yo a consumir alcohol y a ser una mujer bastante parrandera, ¿sí? Bastante extrovertida. Bueno, siempre lo he sido como bastante eufórica y, ay, sí, vamos. Y entonces era muy amiguera y ahí empecé a consumir alcohol frecuentemente, porque imagínate, eran esas reuniones cada 8 días. Uy. O sea, tu familia no se dio cuenta que eso estaba pasando contigo. No porque ellos estaban ocupados también.
trabajando entre semana y pues mi papá y mi mamá no fueron alcohólicos, pero pues ellos estaban ahí con toda la familia. Es que creemos que porque estamos con toda la familia estamos seguros. Ujú. Sí, entonces imagínate una finca, un lugar donde están por grupos dispersos en donde tú no ves tus hijos, donde tú no sabes que los ves cuando llegas allá y después los ves por la noche cuando te vas, o si estás 3 días, 2 días, pues no, prácticamente como están ahí, tú crees que estás seguro, ¿cierto? Pero no, No, no. no estás seguro. Y Sí, ellos nunca se dieron cuenta o en qué momento se dan cuenta que eso está pasando contigo. no, ellos nunca se dieron cuenta porque el alcohol es una droga Silencioso. aceptada. Ok, El alcohol forma parte de la tradición colombiana, ¿sí? Entonces, se ve alcohol por todas lados. No tiene nada que te tomes una cerveza, no tiene nada que te tomes un guarapo, chicha, refajos, ¿qué tiene? Incluso dentro de gente que va a la iglesia, ¿no? sí, claro. Estamos en familia, entonces no Y hay un importa. dicho, yo prefiero que tome aquí en la casa que tome afuera. Exacto. Así lo dice, Sí. sí. Entonces estamos aquí en la familia, estamos departiendo. ¿Qué mal puede pasar? Pues sí pasó mucho mal. Lo que pasa es que no se dan cuenta. Y hay cosas pues que pertenecen a la vida privada de los demás que no se pueden decir. Sí, claro. Sí, que uno no puede decir fulano tuvo relaciones sexuales con sutano, porque donde uno diga eso, entonces se acabó toda la familia de Ajá, las 200 personas, entonces uno no puede decir nada de eso. Pero en una parte así ocurre de todo. claro. ¿Por qué lo digo? Es para que los padres en verdad como que despierten, ¿no? Sí, Estoy hablando de 1979 hacia adelante. ¿Hace cuántos años? ¿Sí? Entonces, imagínate ahora, claro. ¿sí? Entonces parecía que no, que obviamente no pasara nada y pues pasaba de todo. Sí, eso es cierto. Y muy importante lo que estás diciendo porque de verdad uno escucha en muchas familias de que no, yo prefiero que venga, tome acá, traiga a sus amigos y todo acá, porque yo sé que aquí está seguro, pero no nos estamos dando cuenta que silenciosamente, él, si lo hace muy seguido, silenciosamente está generando un vicio. Y lo que su merced dice es silencioso, o sea, uno no se da cuenta como uno actualmente todo lo normaliza. Es normal que tome, es normal que haga, y qué importante realmente darse cuenta de eso. El entorno, ¿no? Sí, El entorno, pues, de la rumba, el entorno, pues, de me gustó fulano, me gustó sutano, todo eso. Más trago, ¿sí? Eso es una bomba de tiempo. ¿en qué momento tu familia no lo ve, pero tú sí? ¿En qué momento dices, estoy cayendo muy bajo o para ti también era muy normal o qué hace ese detonante para que tú digas, uy, no, no puedo seguir aquí, Mm. algo pasa acá? Como el alcohol es una droga socialmente aceptada, pues entonces es muy difícil de percibir cuando alguien ya pasó un grado de tolerancia y empezó a generar una adicción. Ujú, Y como también eso viene en los genes, ¿sí? Todo eso, digamos así, ayuda a generar claro, una adicción, aunque hoy sé que es un pecado más que una adicción, ¿sí? No, yo comencé a los 13 años, ¿sí? Y duré 13 años consumiendo alcohol casi todos los días y pensábamos que era normal. ujú, Sí, entonces listo, yo comencé 13 años paulatinamente, ya cuando iba creciendo iba aumentando el consumo de alcohol. Obviamente las personas con las que uno se rodea también están en ese mismo entorno, claro, ¿sí? Eh, Luego conocí al papá de mi hijo mayor, fue cuando lo conocí, él era músico, ¿sí? Y también estaba en el entorno. claro. No, para un músico es, Entonces yo con él era para arriba, para abajo, en todos los lugares donde se tenía que presentar, con los amigos de él. Entonces ya se convirtió en algo de serenata desde el jueves hasta el domingo y se empieza a convertir en eso. Luego me caso con él, ¿sí? Íbamos los dos, bueno, mientras no tenemos hijos íbamos los dos en el mismo entorno de trago, de alcohol, de música. Luego quedo embarazada de Juan Camilo, mi hijo mayor, y cuando quedo embarazada de mi hijo mayor, embarazada, yo seguía igual,
tome, Pachanga, changa. pacha, de todo, bueno, allá y con mi estómago así yo iba, pero ya cuando nació Juan Camilo, yo me sentí muy cohibida y muy frenada de mi supuesta libertad, ¿sí? Porque ya con un bebé yo qué hacía, yo no me Claro. podía llevar el bebé a todo lado, me tocaba quedarme mientras él sí podía salir. Ok, Sí, y eso generó en mí, eso fue peor para mí. Yo decía, claro. no, pero ¿cómo así? Porque yo siendo mujer no puedo salir. ¿Y por qué él sí puede salir y yo no puedo salir? ¿Cómo así? Eso es injusto. Claro, si no hay principios bíblicos, si no está Dios, uno crea eso de que yo soy mujer, entonces yo tengo el derecho, ¿no? Sí, claro. Yo tengo el derecho. Ujú. Entonces yo esperé a salir de los 40 días, esperé a que Camilo estuviera un poquito más grande y entonces yo qué hice, yo decía, como él sale, yo también. Entonces dejaba al niño con mi Con los mamá, con el abuelos, que eso te iba a quisiera, decir, con el que sí. tocara dejarlo, y entonces yo también empezaba a salir, ya estaba yo estudiando en la universidad, entonces yo empezaba con mis amigos de la universidad a salir y él me decía, oye Diana, pero es que estás llegando muy tarde. Yo le decía, pero usted también llega tarde. O sea, pues no se preocupe, a ver, hagamos un trato. Eso sí, un pacto no tenía ni idea que yo había hecho un pacto, ni idea. Le dije, mira, hagamos un trato. Eso no nos hagamos la vida así difícil, ¿no? Usted haga lo que quiera. Yo no le voy a preguntar nada. Pero a mí me deja hacer lo que yo quiera. Y no pregunto. Y listo, vivimos rico. Uy, ¿Sí? Él tenía algunos principios como católicos. Y él decía, no, decía, no, Diana, pero es que estamos casados. Y yo le decía, ¿y qué? Sí, ¿y eso qué? Y como yo no creía, yo le dije, claro. acuérdese que yo fui a esas ceremonias porque usted, pues Como me lo pidió, su mamá sí, es católica y usted quería, y pues yo fui, fue por eso, porque si no hubiéramos vivido así, a mí me da claro. y pues, mire, al fin de cuentas, mire, si no funciona, pues nos separamos. Hay divorcios, eso ahorita es moderno, eso ahorita existen los divorcios Sí, claro. y eso ahorita eso no importa nada. Totalmente como una conciencia, sin conciencia, creo yo, Sí, claro. ¿cierto? Altamente lo afecté, muchísimo lo afecté a él, eh, porque aunque él no era creyente, pues él tenía como más principios que yo, Y de pronto ¿sí? tenía como una noción diferente, ¿no? Claro, porque es que si no está Dios, no hay nada. Uno es Totalmente de acuerdo. relativista, Ujú. lo que le parece bien, bien, lo que le parece mal, mal, y uno se hace su propio camino, su propia ley, ¿no? Sí, Entonces puede hacer lo que quiera. Y qué peligro tan tremendo. Y con un bebé prácticamente, ¿cierto? Eh, yo pues por estar tomando alcohol, por estar en el medio de la rumba, de la parranda, de amigos, y pues en ese tiempo yo tenía 21 años. claro, muy joven. Yo me casé debido a que pues él me insistió tanto que me casara, mi mamá y mi papá, era el único novio de todos los que yo había tenido que querían. Entonces yo dije, no, pues debe ser como bueno, ¿no? Como, sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Y por eso me casé. ¿Mm? Total, el matrimonio me duró 2 años. Ya, ya, 2 años, nació Camilo y al año de Camilo ya me separé, me duró 2 años. Me separé, Él hizo se un decir, cansó, tú te cansaste. no, la situación económica, obviamente cuando no hay orden es muy difícil. Él a Sí, pesar de tener su carrera y todo y ser músico, pues no le funcionaba nada porque yo pues no ayudaba tampoco para que funcionara. Yo trabajaba, estudiaba, dejé a mi hijo tirado prácticamente que lo cuidara fulano, sutano, bueno, el que sea. Y pues sé que iba a funcionar eso, ¿no? Él dijo, no, yo me voy a trabajar, a una prima le salió una empresa por allá en Perú y él dijo, no, yo me voy a trabajar a Perú. Y dije, bueno, ya se va a trabajar a Perú. Cuando él se fue a trabajar a Perú, me enteré de él como a los 3 años. oh, Él se fue, en ese tiempo no había internet, en ese tiempo no era claro. que si no era por una carta que te llegara, olvídate, no era, había que hacer filas en Telecom para Sí, hacer una claro. llamada. Y yo me enteraba de él por ahí de vez en cuando, mandaba una carta o algo así,
Y así nos fuimos distanciando y a los 2 años a los 2 años él volvió y me dijo, quiero el divorcio. Y yo le dije, listo, hagamos el divorcio. No, yo era una mujer totalmente fría, Paola. No, pero después de 2 años Yo no, felices sí, los cuatro, no, dicen pero por es ahí, que yo sí. tampoco sufrí. Yo Ok, sé, ay, se fue. Ay, ahora sí. Ay, qué dicha. descansé. Bueno, esto es de estar ahí con alguien ahí que le esté diciendo a uno qué hace, a dónde entró, a dónde, uy, no, qué, y eso que yo le di libertad, yo decía, él podía hacer lo que quisiera, yo no le decía nada, yo no sé, ese hombre, ¿qué le pasa? Yo creía que, ¿qué le pasa al hombre? ¿Sí me hago Sí, sí, entender? sí, Entonces, claro. claro, yo cuando él se fue cuando me fui en picada, pero no porque yo estuviera llorando porque mi marido me dejó, no, olvídate porque cuando él se fue, yo cometí el error de irme a vivir con mis padres, o mis padres cometieron el error de recibirme. Claro, Claro, más libertad, porque ahí claro. sí tenía yo con quien dejar a Dejar mi el hijo niño, todo el claro. tiempo. Sí, y yo seguía estudiando en la universidad, seguía trabajando. Entonces yo ya dije soltera para siempre, pero fue en picada totalmente, porque yo recuerdo que cuando nació Juan Camilo, a mí me predicaron del Evangelio y me llevaron a una iglesia. Y me llevaron y yo estaba aún en los 40 días y la muchacha que me predicó muy linda, ella me llevó, entré a la iglesia, pero yo no entendí nada. Y yo, la verdad, yo estaba era en lo mío. Claro. Creo que Dios advirtiendo, Dios siempre advierte. Sí, sí, Creo que Dios dándome como una oportunidad, mira, escúchame porque viene lo peor. claro. Pero pues ahí sí, lastimosamente uno hasta que no esté allá, así, no, no. Y yo, bueno, está bien, ya, sí, y yo no quedé ni inquieta, Paola, déjame decirte que no. Yo no, ella después me siguió llamando y yo le decía, pues sí, chévere, pero yo decía, ay, pero no, para levantarme temprano un domingo, y bueno, fuera eso en Guayabada, no. Entonces no volví. Sí, Camilo, en ese tiempo mi hijo tenía un mes de nacido. Ya después, bueno, ya se fue el que era mi esposo, quedé yo con las puertas al infierno abiertas, entonces ya me volví como con más libertad, ¿sí? Ya entonces duraba 3 días en una parranda, podía durar 3 días y mi mamá se desesperó Claro, y gracias a Dios me echó. Porque ¿qué hacía con una mujer separada, con un hijo, ella responsabilizándose del niño claro. y yo por allá en la parranda y animación, días? Y entonces yo recuerdo cuando dejé mi hijo en la puerta de la casa, yo le dije, hijo, chao, yo ya vengo, pero yo no, mi Se lo hijo, dejaste a tu mamá. sí, Ok. mi hijo tendría, no, mi hijo era muy pequeño, no había ni cumplido 2 años. Y yo, chao, hijo, me fui. Y yo les digo unas cosas, una cosa a las madres de adictos, porque las madres se laceran mucho cuando tienen hijos adictos, ¿no? A la droga, al alcohol, a lo que sea, porque el alcohol es una droga. Sí, Eh, Sufren mucho que porque su hijo se quedó en la calle. Sufren mucho que porque qué le hará falta a su hijo. Cuando uno es adicto, a uno no le importa eso. claro, no. Cuando uno es adicto, uno no piensa en nada. Cuando uno es adicto, uno lo que quiere es consumir y consumir y consumir y divertirse y divertirse y divertirse y hundirse, hundirse y hundirse. Eso es lo que uno quiere. Imagínense, a mí me decían, piensa en tu hijo. Yo ni pensaba en mi hijo. Yo ya era una adicta. Sí, Yo claro. te me iba a poner a pensar en mi hijo. Yo no y así son los adictos. A un adicto es egoísta, a un adicto no le importa si está su hijo perdiendo, si dejó un niño pequeño o si está consumiendo encima de un niño. Yo llevaba a mi hijo y yo ahí consumía alcohol, amigos y todo porque mi mamá se desesperó y me decía, se lleva el niño. Y yo decía, pues me llevo el niño. Y me llevó el niño y me lo llevaba en medio de todo eso. Y ahí sentaba el niño y yo duraba 3 días ahí consumiendo, tomando todo eso, amigos, todo eso, y el niño ahí. No, yo creo que uno no es, ya no es ni consciente, ya uno está como tan No, envuelto en, como en ese placer, entre comillas, que te da el trago o las diferentes cosas que uno ni exacto. lo siente. O los amigos que uno cree que son amigos y Sí, no son claro. amigos, ¿sí? O amigas, no lo son.
ese entorno no hay amigos, No, ni uno está sufriendo. Entonces las mamás o las esposas que están en esa situación no sufran tanto, porque es que uno no está sufriendo, uno no está sí, sufriendo nada, uno se está divirtiendo, sí, más sufre la ¿sí? persona externa, esa Y mamá, uno sufre es cuando sí, le quitan el alcohol, le quitan el entorno, claro, entonces porque se uno genera la abstinencia, sí, va y uno busca a quien puede manipular para que le siga dando dinero o para que le deje donde quedarse, ¿cierto? Y uno poder tomar otro impulsito y seguir peor. Entonces no se crean las mentiras, claro, eso sí es cierto. así no es. Bueno, sales, tu mamá te dice, no más, No más te vas y peor, me volví peor. Es que para tocar un fondo claro, tiene que ser un fondo. A veces hay gente arrastrando cartones y no ha tocado fondo dentro de su corazón. ¿Sí? Y es dentro del corazón que se toca fondo. No es lo que se ve afuera, es lo que hay dentro. qué importante eso, ¿Sí? sí, Puedes ver a un indigente, no ha tocado fondo. Ay, pobrecito, él no siente nada. Ay, no sí, comió, a él no le importa. Si comió o no comió, él quiere seguir consumiendo. Así es, sí, ¿sí? Entonces, yo me fui con una amiga, comillas, no creía que era amiga, ¿no? Primero viví en unas residencias universitarias como unos meses, luego conseguimos un apartamento porque, pues no sé, esto es muy tremendo, ¿no? El diablo, yo creo que también le abría a uno el escenario, ¿no? Yo soy contador público, en ese tiempo estaba casi por la mitad de mi carrera, ya casi había pasado la mitad de mi carrera y pues ya llevaba 3 asesorías. Sin graduarme llevaba 3 asesorías y con esas 3 asesorías tenía suficiente para toda mi vida de consumo, de rumba, de ropa, de como pagarme un apartamento pero ahí sin el con mi niño, amiga sin el niño. Un apartamento bien equipado sin el niño. Eso aparentemente es como muy bueno, ¿cierto? Como, uy, cómo ha progresado. Y como el alcohol es una droga ujú, socialmente aceptada, entonces la sí, gente no lo ve como que esa es una adicta. No, es normal, es echada para adelante. Mire cómo trabaja. sí, claro, Mire, está sola y mire cómo ha salido adelante. Mire, tiene sus 3 asesorías, con eso se paga hasta la universidad. Todo, no, pues es mejor dicho la dura. luchona, Y uno se creía sí, eso, mm, ¿sí? Entonces eso era lo que uno se creía. Más para el fondo, más alcohol, más consumo, hasta que yo llegué a tocar fondo una vez que, bueno, ya empezaba uno a perder como la memoria de lo que hizo, ¿no? ok, Sí, y ya uno decía, ay, ¿yo qué hice? Hasta que una vez mi amiga, comillas, me dice, oiga, usted me tiene como asustada, usted como que cambia de personalidad, y yo, ¿cómo así que cambia de personalidad? Uy, yo no me acordaba. Y yo, ¿cómo así que cambia de personalidad? Y me dijo, sí, usted cambia de personalidad. Y yo, ¿por qué? Me decía, usted llora por Robert, sale con Luis, tiene relaciones sexuales con Chucho y está enamorada de Alberto. No lo entiendo. Y yo, es que yo tampoco. ¿Sí? Y empiezas, descuidado, claro, obvio que sí, porque detrás del alcohol, detrás de la droga viene todo eso. Y empieza el desorden emocional, ujú, porque no tienes un asiento en Dios, no tienes un asiento en la palabra, no tienes una base, no tienes principios, ¿sí? Y parecía una mujer normal, pero no, porque no era una prostituta que me paraba en una esquina, pero sí era una prostituta, era una promiscua, solo que peor, gratis, ¿sí? Pero la sociedad no lo veía normal, porque ¿qué? Veía una mujer ejecutiva estudiando en la universidad con su apartamento, ¿sí? Con todas sus cosas, bien vestida, bien arreglada, siempre hice ejercicio, entonces ya empezaba a dejar el ejercicio. Yo siempre hice ejercicio, entonces, pero ya ahí cuando empezó a aumentar más y más todo, ujú, empecé como a dejar el ejercicio, esa fue una de las cosas que empecé a dejar, ¿sí? Y veían una mujer así, pues decían, no, pues una super mujer, todo bien.
todo normal. Y entonces y ella me dejó pensando eso, y yo decía, sí, yo soy como, que no me defino, ¿sí? Estaba llorando por Andrés una semana y a la otra semana estaba llorando por Juan. Entonces empezó ese desorden emocional y entre más era el desorden emocional, esa adicción emocional, Claro. sí, que muchas mujeres sin el alcohol Ujú. la tienen y parecen que fuera normal y no es normal. Sí, Eh, Empieza ese enredo emocional, entonces entre más tenía ese enredo así en mi corazón, más consumía. Más consumía alcohol, porque yo no llegué a consumir cocaína o marihuana, pero el alcohol es una droga. ¿Yo qué sí, hacía? claro. Ya como no era solamente la botella, no me hacía nada, entonces ya empezaba a revolver de todo para poder sentir como esa ida, ¿no? Ujú. Como olvidarme de todo porque todo empieza a acumularse. Ujú. Entonces ahí ya empecé a ir más para abajo y una vez, ya cuando yo dije, yo soy alcohólica, yo misma, yo pienso que eso fue del Dios, Sí, claro. O sea, ¿sí? es el comentario de de esta amiga, entre comillas, Si yo quedé pensando, ok, ya te generó ahí como sí, sí, la sospecha. como la sospecha, pero más que el alcohol era por el lado como de mis emociones, ¿no? Yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? O no, Dios mío, no creía. Sí, Decía, pero ¿qué será esto? ¿Qué será lo que me pasa? Tan raro, ¿sí? Bueno, yo seguí en mi cuento y no mucho tiempo después, sino poco tiempo después, entonces resulta que hubo una de esas fiestas en una casa y yo no me acuerdo, pero todos mis amigos y la persona con la que yo estaba saliendo en ese momento fueron los que me dijeron lo que había hecho. Entonces yo, en un ataque de celos, porque él sacó a bailar a otra persona, ok. yo Oh, destruí la casa, le pegué a todo el mundo, porque yo era violenta también, ¿no? Sobre todo con los varones, yo era muy violenta, yo les pegaba, si me parecía algo injusto, yo les pegaba. Imagínate, nunca me pegaron, ni me devolvieron, ni me mataron, no hubieran podido hacerme eso. Yo digo que la miseria me salvó, yo destruí esa casa, prácticamente la volví una nada, y después, ay, lo peor es cuando uno ya se le pasa el efecto de la droga. Después me cuentan y yo dije, no, esto me gana. claro. Pero yo me quería ir a suicidar. Entonces vivíamos en un apartamento como en un sexto piso y yo empecé a maquinar, ¿no? Yo miraba hacia abajo y yo decía, a ver, ¿cómo me suicido? Porque yo decía, yo no quiero quedar torcida ni nada, quiero Ok. matarme. O sea, yo me quería matar de una. Yo decía, si me tomo un veneno, pues lo más seguro es que de pronto me salga. Te hagan un Y lado de me quedé aviso. sufriendo. Yo decía, no, yo no quiero sufrir. ¿Qué creía yo de la muerte? Cuando uno se quiere suicidar, uno cree que ahí paró y que uno va a descansar de la Ujú. angustia que tiene en el corazón. Yo sentía que arrastraba el alma con cadenas, un dolor por allá en mi alma muy, muy profundo y como que no, ¿cómo salgo de esto? Eh, o sea, tenía un dolor en mi alma, una tristeza, lo tenía todo económicamente, todo. A mí no me llevó al fondo la parte económica, no, siempre lo tuve todo y más. Pero sí, mi alma no se Sí, saciaba de claro. nada, absolutamente de nada, y empezaba a buscar, por eso salía con tantas personas, porque yo buscaba era el afecto ahí, Ajá, como que como esa llenar ese persona vacío, sí. llenara ese vacío, como que fuera una solución a todo lo que yo sentía tan horrible adentro, que era el infierno, era el infierno. Yo creo que eso, yo creo que eso debe sentir una persona cuando se está yendo al infierno, ¿sí?
no sabía yo qué era la definición de pecado, ni que era que estaba alejada de Dios, porque como mi papá no creía en Dios, Sí, nadie claro, creía en nunca, Dios, pues yo nunca ni lo cultivaron siquiera, en ti. ni siquiera nada, ni pensaba, al menos el que lo llevaron a misa dice, ay Diosito, o rezo un rosario, o me voy a hacer Monserrate, yo qué sé, ¿sí? Sí, Yo sí, nada de eso, porque yo no creía en nada de eso, yo decía, Dios mío, o sea, yo decía, no, Dios mío, no, yo decía, ¿qué hago? ¿Qué me pasa? O sea, ¿para dónde voy? Sí, mejor morirme. Y claro. como si uno no cree en Dios, pues que va a creer en el infierno, que va a creer que hay vida después de la muerte, ¿no? Cree, te suicidas y si te suicidas efectivamente, ahí pasa todo y nunca más vuelves a sentir eso y ya descansas y dejas de existir. Sí, claro. Total, ¿para qué sigues existiendo? Si eres un mal, si le haces mal a alguien, pues, Sí, ¿para claro qué que uno más? piensa solo en uno, ¿no? Sí, total. Total, uno está Sí. pensando es en uno, ¿no? En que yo cómo sufro. Yo no pensaba en que yo qué le he hecho a mi hijo, o a mi mamá, o a mi papá, bueno, a los demás. No, yo cómo sufro. Uno pensaba en eso. El adicto siempre dice, ay, yo soy el sufrido, es lo que me pasa a mí, pobrecito yo, y tiene a todo el mundo alrededor de él, Ujú, ¿sí? Es un poder de manipulación tremenda. claro. Y así empieza uno. Entonces yo decía, no, yo me voy a matar, yo ya. Y yo estaba ya tenía, porque eso fue un lunes, me acuerdo tanto, pues después de ese fin de semana. Eso fue en junio del 96, del año 96. Y fue un lunes para ese puente que llaman de San Pedro, Sí, ¿sí? Y eso fue un lunes y yo ya tenía maquinado, bueno, me tiro de acá, caigo de cabeza y ya, efectivo. Cuando suena el teléfono del apartamento, ¿sí? En ese tiempo no existía el celular, o sea, sí, así claro. como ahora no. Sí, no. Entonces, obviamente, yo no tenía como acceso tan fácil a tener un celular. Y era mi papá que me llamaba para saber cómo estaba. Yo siempre le conté muchas cosas a él, pero no se le puede contar todo. Sí, claro. Entonces, los papás que creen que es que su hijo confía mucho y le cuenta todo, no se crean eso, no es Ujú, cierto. No es sí, verdad, no es cierto. Lo que se puede contar, sí, sí, sí. ¿cierto? Eh, Preciso me llama él y yo, no sé, fue Dios, yo pienso. Yo le digo, no, es que me ganó el alcohol. No, no sé qué hacer. O sea, quiero dejar de tomar, pero no puedo. No puedo, claro. Y cuando digo que quiero, llega el fin de semana y sí. Y si Y no comienzo a quiero ya tanto, consumir, sí. no paro. Es que alcohólico no es el que toma todos los días tampoco. Alcohólico es el que necesita una sola copa para poder sentirse feliz y estar bien en una reunión o solo o como sea. Sí, la gente cree aquí que alcohólico es el que toma todos los días, que alcohólico es el que se mete a una tienda. No, no, Ujú, no, no, no. No, una persona puede ser alcohólica. Hay una reunión, bueno, la cerveza, el guaro, ¿dónde está? Venga, reparta y empieza y listo y no lo puede controlar. claro. No lo puede controlar, ya empieza a crecer esa adicción, ¿no? Ya no la puedes controlar, ya la necesitas para lo que sea Claro, que pero hagas. ahí dabas un paso muy grande de decir, ya reconocer realmente que Sí, eras alcohólica y que realmente ya no podías manejarlo, porque cuando uno habla con una persona que consume ese alcohol o sea drogas, uno le dice, ven, pero hagamos algo, no te preocupes, yo lo puedo manejar, siempre le contestan, yo lo controlo o yo lo puedo dejar cuando yo quiera, entonces no te preocupes, entonces claro, de pasar a esa etapa a aceptar que realmente tienes un problema es un paso muy grande, sí. O sea, la gente no acepta, como tú no, dices, no no lo acepta. aceptan. Él lo dice, yo lo controlo, yo no puedo, yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera o de consumir cuando yo quiera no lo reconocen, sí, Sí, fíjate, fueron 13 años. Yo empecé a los 13, en esa época tenía 26 años. Sí, ya tenía un matrimonio, un divorcio, un niño, ¿sí? Pero no lo hice por mi niño, no lo hice por mi mamá, no lo hice por mi papá, no, ni siquiera lo hice como por mí, sino que la misericordia de Dios fue la que me totalmente, llevó, porque yo digo, ¿de dónde? A claro, decir, es que
creo que tengo problemas con el alcohol, ¿sí? Y como Dios es perfecto, imagínate que mi papá ya había estado escuchando una emisora, aunque católica, pero bueno, era católico carismático, y ahí hablaban de algo de la Biblia y mi papá se estaba empezando a acercar a Dios y había empezado a creer en Dios. Mientras yo estaba en la parranda, en la animación, él estaba siendo confrontado para buscar al Señor. Mejor dicho, Dios lo estaba llamando. Claro, Cuando hablé con él me dijo, busquemos ayuda. ayuda, pero eso sí me dijo, pero eso sí te digo, toca con Dios. No sé qué digas. Que eso fue, yo creo que impactante Yo, para ¿cómo ti así que porque toca con Dios? Luego usted no cree en Dios, pero claro, acercándose. ok, Porque nos llevaba que a control mental, aunque sé que ahorita que eso no es de Dios, pero él tratando de acercarse resultó por allá en el control mental, resultó por allá en cosas de autosuperación, como esoterismo, sí, y siempre nos llevaba y nosotros, sí, era como que me decía mi papá, sí, tiene que haber alguien superior, tiene que haber alguien superior, bueno, ya decía eso. Y bueno, nos llevaba por allá y nosotros pues íbamos a acompañarlo y todo el cuento, pero bueno, eso no, eso lo que hacía era como estancar las cosas un tiempo y después uno era peor. Y ya uno sabía que él venía en ese proceso así, pero ya que él dijera Dios, no un ser superior, sino Dios, Dios sí existe, Dios, y me dijo, mira, yo estoy escuchando una emisora católica, pero tocaría ir al lugar que yo escuché en la emisora que estaban promocionando o estaban dando noticias sobre una fundación de alcohólicos y drogadictos. Y hoy, preciso, hoy hay reunión a las 6 de la tarde. Sería lo único. O sea, yo sé que no fue la intención de él porque él todavía no conocía la Biblia, claro, fue Dios. totalmente. Total, Que, porque ya lo habías planeado que cómo te sí, ibas a lanzar, qué habías hecho, sí, y es como ese detonante del Señor de, espera, yo tengo sí. algo mejor para ti. Sí, o sea, de decir, espera, soy yo. Así Yo soy es, el camino, la verdad y la vida, punto, así no hay es. nada más. Pero mi papá no me lo dijo en esa, ni él sabía ese versículo, yo Claro. creo, nada. No, pero yo creo Él, que donde donde él te diga él es el camino, la verdad y la vida, no te vas a decir, ah, sí, es exacto. puro cuento, Es sí, que claro. también, sí, uno también a veces para llegarle a las personas, como que uno no vislumbra quién es, Sí, cómo está, qué ujú, cree, o sea, sí, a veces hay que, como que el Señor le muestre a uno por dónde llegarle, pero bueno, igual Dios lo usó. así Y es. me dijo, la única manera es Dios, toca. Hoy hay reunión. Eso es lo único que hay. Porque, ¿qué más? ¿Y tú ahí qué dices? Pero ¿Y que sí, que de una? yo estaba, yo dije, bueno, voy a darme como la una, a ver qué me dicen. Ya, a ver qué. Y esa noche fue la reunión. Recuerdo mucho quién me abrió la puerta, me saludó. Habían dos reuniones, una para los adictos y otra para los codependientes, porque la familia está igual de enferma. Ajá, sí, Sí, la claro, familia se vuelve, ay, ¿qué hizo? Pobrecito, sufrió, venga. Y lo peor que puedas hacer un familiar es darle dinero a un adicto. Eso es lo peor. totalmente, O sí. abrirle la puerta, venga, se queda acá pobrecito en la calle. En la calle uno no siente ni frío, ni calor, ni nada. Uno quiere seguir consumiendo para que no se dejen manipular, porque eso no, Sí, ¿sí? Y recuerdo quién me abrió la puerta, recuerdo, aún hoy lo recuerdo, a esa persona, muy agradecida con Dios por los instrumentos, ¿sí? Que él usó y, y era la única mujer de ese grupo de adictos. No eran los 12 pasos, era un grupo, no sé si todavía existe el grupo católico, un grupo católico, pero la persona que coordinaba era 007 cristiano. mm, Es decir, la persona que coordinaba fue seminarista y para salirse de ser católico eso es tremendo cuando estás allá en lo máximo. sí, claro. Y él empezó a conocer la Biblia y entonces él empezó a ir a una iglesia cristiana. Él se salió de ser seminarista, puso la fundación, empezó a asistir a una iglesia cristiana. ¿Y qué hacía él? Y con la otra persona, porque él se ocupaba de familias y la otra persona se ocupaba de los adictos. ¿Qué hacían ellos? Nos leían la Biblia, Qué bueno. ¿sí? Yo que decía que Dios no y que Dios no, pues porque estaba
Y yo era lo que dijera mi papá, porque él Claro, era mi Dios. Él no tenía un Dios, pero era mi Dios, es lo que sí. él dijera. O sea, altamente influenciada. Entonces empiezan a leerme la Biblia y ¿sabes lo primero que me doy cuenta cuando empiezan a leer la Biblia? Que era todo lo contrario a esos cursos de control mental que hice y todo eso de la autosuperación y Ajá, todo eso que céntrate en ti mismo, tú puedes, adelante, super yo. Se poníamos unos cassettes con pajaritos y cascadas que para relajarnos, bueno, todo eso que nos decían allá en esas charlas de pronto, sí, que acompañábamos a mi papá o íbamos, era todo lo contrario que claro. decía la Biblia, porque la Biblia es muere a ti mismo Ujú, para que me puedas seguir. claro. Tienes que morir, tienes que ir a la cruz, tienes, sí. Y eso fue lo primero que me impactó de la Biblia, así en general, es cuando me la empiezan a leer y empiezo a ver, oiga, pero esto es todo lo contrario de los cassettes que me da mi papá, Claro. todo lo contrario, para mí nuevo, o sea, ay, para mí nuevo, Sí. nuevo, totalmente nuevo, pues yo nunca había leído la Biblia, ¿sí? Nunca, nunca. Hubo una palabra que me impactó de pronto en medio del guayao que yo tenía que venir por allá en un bus, que se subió alguien como a predicar y dijo que la sangre de Cristo limpia todos los pecados. Ah, un papelito con un Ujú. versículo. Y dije, uy, no, eso es como muy violento. Sí, ¿Cómo así claro, que la la sangre. sangre? Uy, no, no, me dio miedo. Claro, Dije, uy, no, sí. no, ¿eso qué es? Eso fue como algo que todavía tengo en la memoria. Pero de resto yo jamás había leído la Biblia y me empiezan a leer la Biblia y a enseñar qué es orar. ¿Qué es orar? Bueno, a enseñarme el Evangelio prácticamente, no como lo estudiamos, así que abrimos y estudiamos precepto sobre precepto, Ajá, no, a explicarla. sí. Él iba a una iglesia cristiana, pues ellos explicaban la Biblia, ¿sí? Empezaron a enseñarnos a orar, ¿sí? Yo que iba, nunca ni ángel de mi guarda, ni padre nuestro, nada, nada, yo que iba a saber qué era eso, ¿sí? Y nos empiezan a enseñar para mí algo nuevo, pero no puedo describir lo que yo sentía porque es que eso no se describe, No, total. solamente quien empieza a vivir con Cristo, Sí, sí, ¿sí? sí. Yo creo que desde ese momento empecé a ser salva. En ese momento empiezas a sentir que ese vacío que estabas intentando llenar con el alcohol, con las diferentes cosas, empieza a llenar, o sea que ya ese vacío ya no hay, ya no, como que ya no existe o Mm, todavía Lo que no. pasa es que es tan difícil explicar a una persona que nunca, ni siquiera ha ido a una misa ni nada, ni tiene un Sí, claro. concepto de Dios, cómo le abren la Biblia, ¿sí? Y yo creo que fui muy afortunada de no haber tenido una religión. Claro, Parece como contradictorio, pero no lo es. ¿Por totalmente qué? cierto. Porque llegué pura a la Biblia, o sea, Claro, pura en mi, que no conocía nada, entonces no me debía afectar de decir, tengo que dejar el rosario, tengo que dejar la Virgen, tengo que dejar el sacramento, no, que yo, eso es súper es importante porque a mí sí, cuando yo empiezo a conocer de la palabra, yo era muy devota a la Virgen. Yo tenía una Virgencita de Guadalupe, la mandé en plata y eso, mejor dicho, para mí era la Virgen. Y claro, cuando lo que tú dices es cierto, cuando uno empieza a conocer, uno dice, y se le caen esos ídolos, porque son ídolos, se le van cayendo unos esos ídolos, y ahí es donde el Señor empieza a abrir, le abre uno los ojos, pero lo que tú dices es muy cierto, o sea, empieza a conocer desde cero y es súper, súper bonito conocer la palabra así. sí, y lo que ocurre es que siempre nos inculcaron, o sea, el ateo no le gusta es el fetichismo. Ajá, El ateo ignora quién es Dios porque se lo presentaron a través de una religión, ¿sí? Entonces lo que el ateo aborrece es eso, sí, esas prácticas religiosas, esa camándula, esa estatua, porque lo ve místico. claro. Y más si es una persona intelectual, dice, no, eso no es. Y a la larga tienen razón, Ujú. ¿sí? Y eso yo no tenía ese obstáculo. Entonces, para mí fue empezar a conocer algo nuevo para mí de verdad totalmente, nuevo. Sí, empezar a conocer que sí, que yo era una pecadora, ¿sí?
Y es que el evangelio así se ha predicado, porque eso no era una iglesia cristiana, claro. pero igual nos leían la Biblia, ¿sí? Y la Biblia tiene ese espíritu. Claro. Y empezar como la convicción que le das el Espíritu Santo, Dios a convencerme, eres pecadora. Mira todo lo que ha pasado es un pecado. Sí, claro. El alcohol es un pecado. Sí, la primera convicción es, yo sí existo. ¿Sí? Claro. Jesús es Dios. Jesús vino a morir por ti en la cruz. Es la primera convicción. Hasta ahí todo bien. ¿Sí? Hasta ahí iba, porque eso no era, eso no es de una, así digamos que uno ya conoce la Biblia. No. Hasta ahí iba bien la situación. ¿Sí? Pero entonces el diablo sabía cuál era tu debilidad. Mi debilidad más grande, que era mi alma, y el estar buscando a alguien que me amara, alguien que de pareja, ¿sí? Un hombre que fuera mi pareja, que me amara, sí, el hecho de haber estado saliendo con muchas personas es peor. Claro. Porque nadie te ama, o sea, te usan. Pero uno cree que no, porque la mujer está buscando es que la amen. La mujer no es igual que un hombre está buscando el sexo, es un rato de diversión. Las mujeres no somos así. No, le meten En el corazón fondo, a todo. ni siquiera en el fondo, ni una lesbiana es así, o sea, en el fondo no somos así. Siempre estamos buscando es el que llegue el hombre de los sueños con el cual voy a tener un hogar, en el fondo es así, con el cual voy a tener unos hijos y voy a tener una estabilidad, porque fuimos diseñadas para ser amadas, para sentirnos seguras, para estar protegidas, y esa es la naturaleza como Dios nos diseñó, y por eso es que muchas buscan en un lado, en el otro, resultan con 5 hijos de diferente, es eso. Sí. Resultan enredadas en la droga, y en realidad mi mayor problema, por decirlo así, fue ese. Eso fue lo que me llevó al consumo del alcohol. Claro. Sí, a tomarme mi primer trago que dejó un familiar encima de una mesa, me lo tomé por despecho. Es que no te dije, a mí me llamaban que la reina del despecho. Sí. Tremendo, claro. ¿sí? Entonces es eso. El diablo sabía. Y como el diablo sabía, cuando yo llegué a esa fundación, ahí conocí al que hoy es mi esposo. ¿Y por qué digo el diablo sabía? Porque nosotros no empezamos en orden, nosotros no empezamos bien. No es que yo haya entrado y haya hecho encontré el príncipe azul, eso no es cierto. Si mucha gente dice, ay, son pastores, ahí empezaron con la luna de miel. No hizo el propósito de Dios, y apenas se conocieron, él dijo, esta es mía, ¿sí? Y ella dijo, este es el mío. Claro. ¿Eso no fue así? No. Definitivamente no fue así. Allá estaba prohibido tener una relación sentimental con otra persona. Estábamos en un grupo de adictos. Yo era la única mujer, claro. Yo era la única mujer, y créanme que, bueno, para mí no era difícil porque me criaron como muy tranquila, ¿no? Sí, yo era muy tranquila en cuanto a expresar las cosas, ¿no? Pero era como un grupo de esos de autoayuda, de consejería, entonces cada uno decía cómo estaba. Sí, claro. Cada uno todo, entonces uno hablaba. Yo recuerdo que por ahí pasaron varias mujeres, pero la única que se quedó fui yo. ¿Sí? La única que se quedó fui yo. Duré 6 meses así, en ese conocimiento y todo. Estaba el que iba a ser mi esposo, que yo no tenía ni idea que él iba a ser mi esposo. Porque ya nos decían, no pueden, no con nadie. Y yo decía, no, uno llega a vuelta, nada. Uno cuando llega, si uno quiere ir, o sea, si por uno mismo uno va. Aunque yo quiero decir que la solución para mi vida no fue la fundación. No fue la palabra. Fue que me leyeron la Biblia. Claro. Me hubieran puesto a hacer 12 pasos, yo me privo. Claro. Yo no hago eso. Sí, claro. ¿Sí? Yo no hago eso. ¿Sí? No, y desde el principio lo has dicho. Sí. Tranquilo. Gracias. Muchas gracias. Espérate, me tomo un poquito. Cuando ustedes quieran arrancar.
¿Listos? Listo. Espera que le alcancen ahí a dejar. Tú me dices, vida. Como tú desde el principio no lo habías dicho, o sea, lo primero que te empezaron a hacer fue a leer la palabra. Sí. Y ese fue, literal, ese fue Ese el fue. detonante para que Sí. tú realmente te quedaras. Sí. Es decisión propia. Sí, claro. Yo me hubiera podido ir detrás de cualquiera de las mujeres que fue. Sí. Es decisión propia. Es, si ya toqué en el fondo de mi corazón y ya dije, necesito algo que no sabía que era Dios, porque yo Ujú. no conocía, sí, y me empezaron a leer la palabra y ella empezó a levantar mi corazón, sí, ahí es donde yo dije, no, es por este lado, yo dije, es por acá, sí. Duré 6 meses así y yo recuerdo que dentro de mi pues ignorancia de la Biblia y todo esto, y como allá no nos llevaban a misas ni nada, el director decía, que le decían, hay misa, porque como pertenecía a ese grupo católico, y él decía, no vamos a ir, no podemos ir, y él nos llevaba, era una persona que tocara la guitarra y hiciera alabanza, o nos llevaba a seminarios Ok. para leernos la palabra y orar y esto. Entonces, él nos guardó de esa religiosidad, gracias Claro. a Dios nos guardó, sí, ahí a nosotros, a todos que estábamos ahí. Y ahí fue en verdad donde yo pues empecé a inquietarme por el Señor, la verdad, ¿sí? Y pues cuando conocí a mi esposo, que todavía 6 meses ahí y no era nada todavía. Es más, yo decía, no, yo no me voy a meter con nadie acá porque yo quiero es estar bien. Claro. Y a mí lo que me ha traído problemas son los terrícolas. Claro. Y bueno, empiezas ahí y eso también empieza a detonar tu relación como con tu niño. Vuelves a, Todavía no, 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 ok. no, no. ¿Por qué? Estamos hablando de un contexto como él no tenía, o yo no sé, que eso pasó fue después, no sé si esto lo toquemos ya en pareja, porque ya estaba yo en pareja Ajá. cuando ocurrió lo de la fundación, ¿sí? Pero ahí todavía no teníamos la palabra abierta total, ¿ya? Como para tener una convicción profunda de pecado, Ok. ¿sí? Fue cuando sucedió lo de la fundación que se descubrió que los curas descubrieron que el líder era cristiano. Y eso fue como si hubieran descubierto, no sé, una casa de trata de blancas o algo así. Horrible. Y eso se armó de todo, y bueno, cambiaron de director y todo, y de director de la fundación. Y yo me acuerdo, ya estaba yo empezando, ya estaba yo embarazada de mi segundo hijo Ujú. con mi esposo, ¿sí? Que en ese momento no era mi esposo porque comenzamos mal la relación, como te dije. Sí. Y ya empezamos a decir, no, no nos llena ya, o sea, nos llenó hasta un momento lo que nos predicaban de la Biblia, y como cambiaron y empezaron a querer que fuéramos a misas, nosotros ya eso se chocaba. Claro, Ya estaba Jesús dentro de nosotros, claro. porque eso ya Pero chocaba a nosotros, no, viene esto no es vacío. nada, esto es hueco, esto Claro. no tiene nada. Y fue entonces cuando un familiar de mi esposo nos invitó a una iglesia cristiana. Ya mi segundo hijo tenía 6 meses. Entonces empezamos a asistir a esa iglesia cristiana. En la fundación, ¿qué hicimos? Pues los fundadores fueron las 2 personas que nos recibieron. Claro. Nosotros no tuvimos nada que ver con la fundación. Llegamos y eso ya estaba fundado. Ellos pedían que ayudáramos a otros que iban llegando. Ujú. Y yo hoy digo, no teníamos las herramientas, no de adictos. Conocemos qué es todo lo que es ser adicto. No, Sí. no de adictos, sino de la palabra. De la palabra, sí, claro. Es que sin la palabra no se puede hacer nada. Si la persona no se arrepiente, olvídelo, puede dejar de consumir, pero para el infierno se va a ir. Sin botella trago, pero para el infierno, Claro, eso es cierto. si no se ha convertido. Sí. Y empiezan a ir a esa iglesia cristiana, Empezamos a asistir sí, y, y allí, pues no sé si esto pertenezca al testimonio de la pareja. Paulita, no lo sé.
No, pero sí, muy por encima. Ok. Empezamos a asistir a la iglesia cristiana y ojalá de mujeres tuviéramos mucho cuidado en eso y pusiéramos siempre los ojos en Jesús, pero yo empecé a desviar mi atención hacia Jesús para que Él me hiciera el milagro de cambiar a mi esposo. Ok, ¿Sí? Yo creí que era por Jesús. No, uno tiene que evaluarse sus verdaderas intenciones. No, porque como fue tan caótico, ¿sí? Él pudo haber dejado de consumir, yo también, pero y entonces el cambio, ¿sí? Entonces la santificación, entonces el cambio en el temperamento, entonces el cambio en todos los hábitos malos que uno trae, que eso es proceso. claro. No dejar el pecado, no dejar el alcohol, porque eso sí se dejó y nunca más volvimos a consumir ninguno de los dos. Nunca más. ¿Sí? Y la fornicación, nunca más ninguno de los dos con otra persona, jamás. Sí, eso paramos. Sí, Pero la formación, ¿sí? En nuestra condición, éramos personas orgullosas, autosuficientes, él obligándome a someterme y yo a no dejarme. claro. Una lucha, empieza a ser como una lucha Total, entre los dos. una Sí. lucha terrible. A donde fuimos, lamentablemente, el evangelio estaba como desviado a que, ay, si crees en Jesús, todo te va a ir bien, vas a tener un hogar, nos decían tanto, vas a tener un hogar como el cielo en la tierra. El hogar es un pedacito de cielo. Y nos vendieron la idea total de que así debería ser, que así iba a ser si uno creía en Jesús, que así iba a ser la relación de pareja y que así iba a ser el hogar y que Dios iba a cambiar mágicamente a los dos para que hubiera un Una armonía, ideal sí. hogar, una armonía en el hogar. Entonces se tienen que casar, que están en fornicación, no se han Sí. casado, están en pecado, tienen que casarse, ¿sí? Entonces cuando nos dicen tiene que casarse, entonces yo empecé a organizar toda la boda y todo y prácticamente que yo lo mandé allá, toca casarse, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que tuve una propuesta de matrimonio como la que hubiera querido y que nos merecemos todas las mujeres, ¿sí? Pero por culpa de quién, de uno mismo. No tuve la propuesta de matrimonio, ahí es toca casarse porque toca cumplir, toca legalizar la fornicación, Claro. hay que casarse, ¿cierto? Y entonces él estaba por allá viajando de un trabajo, de uno de los pocos trabajos que se pudo conseguir al comienzo, estaba por allá viajando, yo organicé todo y cuando llegó le dije, todo está listo, mañana nos casamos, mire su vestido, camine. Oh, así, de una. De una, yo ya tenía el ponque, ya tenía los vestidos, ya tenía todo, ya tenía a los niños ya listos de pajecitos a todos, porque ya cuando nos pudimos casar, ya estaba el otro niño, ya estaba Santiago, estaba Mauro, estaba Camilo. Cuando nos pudimos casar, duramos 3 años orando para poder casarnos, porque él fue casado, cuando se conoció conmigo ya era divorciado, no tuvo hijos, pero la persona no le había firmado sino la sentencia de divorcio y no le había firmado la de separación de bienes. Ok. Entonces no podía hacer conmigo un contrato matrimonial civil porque no podíamos unir los bienes por ese problema. Ella no aparecía, duramos orando 3 años para que apareciera. Él se la encontró en medio de un trancón y él iba con otra persona en un carro y él se bajó como un loco Claro. a buscarla. Eso fue un milagro. Y ella firmó y por esa razón nos pudimos casar. Entonces, por eso demoramos también tanto para poder hacer el pacto y casarnos por lo civil. Claro. ¿Sí? Y el anhelo de nosotros era servir, 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 porque en la iglesia no nos dejaban servir si no nos casábamos. ¿Ya? Pero el problema también era, te casas y es un pedacito de cielo casarte. Y así nos lo vendieron durante todo el tiempo que estuvimos en ese lugar, alrededor de unos 12 años. Y entonces mi relación con Dios estaba enfocada, era en Él. En a qué horas cambiábamos todo y se armaba el cielo en la tierra.
lo cual no ha pasado hasta este momento y ya llevamos casi 30 años. ¿Sí? No pasa Porque es nada, así. totalmente. Sí, somos carne todos y bueno, es otra historia lo del matrimonio, Así es. es un madurar diferente, ¿sí? Ahí lo que en verdad vino, ¿sí? Porque el Señor nunca lo suelta a uno, pero ya después de muchos años, ya te estoy hablando de pasaron 15 años de muchas pruebas y muchas circunstancias, y mi hermana una vez me dijo, hermana, aquí donde yo me congrego hay unos estudios bíblicos. ¿Quiere venir? Porque yo ahí en el desierto 40 años. Dele vueltas a ese desierto. Y eso, y ore y reprenda y zapatee al diablo y saque al diablo para lejos y coja al marido cuando está dormido, dele 7 vueltas, llénelo de aceite. No, yo ya no sabía qué hacer. Claro. Reprendía, le imponía manos en la cabeza. Bueno, ¿qué no hacía? ¿Sí? ¿Qué no hacía para ver si iba algo a funcionar? Porque Claro. no, uy, no, eso era una pesadilla sin fin. Y yendo a iglesia y sirviendo, porque estábamos ya en el liderazgo y todo eso, ya nos habíamos casado y teníamos grupo, teníamos personas que les enseñábamos y eso. ¿Mm? Y mi hermana me invitó. Y ahí fue cuando me enamoré de verdad de Jesús. Ahí me enamoré de Jesús. Claro, es que es diferente leer la palabra, que uno vaya a la iglesia y todo, pero es muy diferente Nada que ver. realmente entenderla y empezarla a vivir, empezar realmente a escudriñar la palabra y saber qué es lo que Dios realmente te está diciendo a través de tu palabra. Porque sí, uno muchas veces puede cogerla y puede leerla, pero no la entiende realmente, no la interioriza y no empieza a vivirla. Y Paulita, uno se vuelve místico. Sí. Sí, ay, sí, Dios me va a dar un lugar como un pedacito de cielo. O lo que sea. Los hombres Ujú. iban era por finanzas, ¿no? Las mujeres íbamos para que el marido cambiara y el hogar. Sí, ¿Sí? Y entonces se vuelve uno místico y si oras así, si haces 10 pasos de la oración y si haces esto y si haces y reprendes así y estos versículos para que el marido cambie, eso parece brujería. claro, místico o se vuelve uno religioso. Y religioso, Sí, todo. Es que el misticismo es pura sí, religiosidad. sí, sí, sí. Y pues poco de la Biblia, poco en un versículo, una predicación de 45, pida dinero, bueno, etcétera. Sí, claro. Una secta prácticamente, yo creo, con algún tinte de Biblia. 12 años allí, Claro, qué difícil. 12 años allí. Y salimos de allí porque también dijimos, no, pero aquí no hay nada, ya no hay nada, o sea, pero empieza uno ese turno eclesial por todas las iglesias que ha oído en radio en ese tiempo o que ha visto en ciertos canales y uno por todas las iglesias y mi esposo se metía él se metía a todos los seminarios bíblicos y nada, hasta que mi hermana me invitó. Ok. Y fue cuando empecé a estudiar la Biblia, como la estudiamos hoy en nuestra iglesia, y empecé a estudiar la Biblia precepto a precepto. Es decir, con un método, estudiando la Biblia, estudiando qué dice la Biblia, Claro. ¿sí? Aprendiendo a establecer el contexto de un texto, ¿sí? Aprendiendo a conocer a Dios a través de la Biblia. La verdad, para mí sí fue impactante porque Claro. yo sí me sorprendí, creo que aún más que la primera vez. Yo me sorprendí porque a mí me pareció maravilloso conocer al Señor. Para mí fue maravilloso empezar a conocer. La primero que estudiamos fue segunda de Timoteo y como eso tú sabes que hay que elaborar los textos, hay que Sí. marcar el texto bíblico. Ujú. Pues yo llegaba a mis primeras lecciones y yo veía que mi hermana marcaba, todo el mundo marcaba y yo decía, ¿eso qué es? ¿Qué es? Y en lugar de decir, ay, yo no puedo, esto es muy difícil, qué pereza, me voy. No, al Claro, contrario, ese eso se anhelo de despertó aprender. más en mí Claro. y ellos empezaron a hacer talleres de ese método, el método inductivo para aprender a estudiar la Biblia. Yo empecé a ir y fui más allá. Entonces yo ya empecé a comprar los libros para aprender a estudiar la Biblia, o sea, para aprender el método, y ya empecé a inscribirme a los cursos que hacían de aprender a estudiar la Biblia, de estudiar la Biblia, mejor dicho, porque Claro, no estoy promocionando un libro, ¿sí? Ni el método, sino que esa fue la herramienta claro, para que yo pudiera estudiar la Biblia, porque yo la leía, pero yo no la estudiaba. claro. La leía, pero no la estudiaba. Sí, Sí, que eso es muy distinto. totalmente. Entonces ahí empecé a conocer y yo me enamoré ahí porque yo sí me sumergí ahí.
Yo definitivamente empecé a buscar, iba a todos los talleres, ya empezamos a crecer con la iglesia, entonces empezaba yo a decirle a los que enseñaban a la Biblia, al pastor, vayan a mi iglesia, enséñenos, éramos 5 y dentro de esos 5 eran mis hijos, ¿Te mi esposo y imaginaste? yo y otros 5. Es ahí cuando estás tocando el tema de la iglesia, ¿te imaginaste llegar a ser pastora o cuando llegó ese llamado, tú dijiste, empiezas a conocer más de la palabra con el método y empiezas a decir, el Señor te dice, vas a ser la pastora y tú de una o de una vez dijiste, uy, no, 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 esperen, no, si yo era esto una, no, mira, yo era una mujer que le tenía miedo a hablar en público. Yo perdía siempre la materia de derecho porque había que hacer el parcial oral. Y yo por no hacer el parcial oral, la perdía y la volví y la repetía. Con otro profesor que tocara solamente escrito. escrito. No exponía, prefería sacar uno. Así era yo, antes de Cristo. Ujú. ¿Sí? No, yo qué me iba a imaginar, ni tampoco. No, no, no. Yo no me imaginaba eso. En mi vida yo me imaginaba que yo fuera a coger un micrófono, que hubiera gente. Nunca, nunca. Yo, la verdad, así empecé como a enamorarme de la palabra. A medida que estaba terminando mi carrera, porque yo mi carrera la dejé por el alcoholismo, yo no seguí estudiando, porque yo dije, tengo que parar de consumir. Y pues si uno tiene que parar de consumir, uno tiene, las personas que lo rodean, uno le toca dejar eso, Sí, claro. ese entorno, y el entorno era el foco, era la universidad, los lugares que había alrededor de la universidad. Yo dije, no, yo no puedo con esto es demasiado. Entonces yo dejé la universidad y la volví a retomar como cuando mis hijos ya estaban más grandes, como a los 10 años. Entonces yo estaba estudiando en la universidad. ¿Mm? Estabas estudiando. Y a medida que estaba estudiando en la universidad fue cuando empecé a conocer la Biblia, sí, porque primera que fui al curso de eso fui yo y empecé a conocer y yo fui la que vine y le dije a mi esposo, ay, mira, me están enseñando la Biblia así, mira, amarrar, y así uno aprende más, la entiende más. Y para mí fue mi pasión. Claro. Eso hizo que yo empezara a evangelizar a más gente, porque yo evangelizaba, pero no tenía todas las herramientas. Sí, porque uno medio conoce la Biblia y ahí evangeliza, Dios te ama y Dios te va a dar todo, y ese es el evangelismo de uno. Claro, Sí, sí, será el evangelismo de uno. Ven a la iglesia que Dios te da todo, no, ya conociendo la Biblia es diferente. claro. Y me inquietó Dios con una persona que iba, una mujer que iba conmigo mucho más joven, podía ser mi hija, para explicarle la palabra. Y entonces a mí me encantaba estudiar e explicar. Yo decía, ¿a quién le explico? Pues expliquémosle a ella. Y empezamos en la cafetería de la universidad, yo a explicarle y ella se conmovió tanto y dijo, y se empezó a unir otra y otra. Ay, qué bonito. Y dijeron, no, esto está pero súper chévere. Y gente que no, nada, no la llevé a ninguna iglesia. A nada, solamente empezamos a leer la Biblia y yo se las explicaba. No, y esos empezaron como sí, se emocionaron, ¿sí? Y ella dijo, el martes no tenemos clase, yo me acuerdo tanto, vamos a mi apartamento, invitemos a más. Pero fue tan libre eso, fue tan de Dios, tan libre, sin ninguna estructura, digamos, de que ven, te invito a mi iglesia o algo así. No digo que esté mal, porque Sí, pues, claro, no. nos toca congregarnos así por todo Ujú. lo que conlleva, pero mira cómo empezó. Yo creo que yo empecé como la iglesia primitiva. Eso te iba a decir yo, como Jesús que iba, sí, Con total, ese sí, fuego, así es. fuego sin tener que rendirle a nadie, sin que sea fuera obligada, no nada, con ese fuego en el corazón. Y dijo, no, vamos a mi apartamento y allá, como no tenemos clase, tenemos más tiempo y nos explicas mejor. Entonces yo empecé a hacer las diapositivas en el portátil. Y bueno, yo preparo las diapositivas para que entendamos mejor. Listo, listo. Y ya éramos 10. Entonces ya éramos ahí todas. Ay, sí, ay, voy a traer a mi esposo y la otra y también. Y entonces ya le dije a mi esposo, amor, están yendo varias mujeres y van a llevar al esposo. Vaya usted. Claro, Y ahí fue donde empezó Familias en Cristo, en un apartamento de una compañera de la universidad donde yo estaba. qué bendición. Y ahí empezamos, ahí ya se unieron hombres y empezaron, uno dijo, ay, yo tengo en el taller
Era mecánico. Ahí en el taller quitamos todo y el domingo pues nos congregamos y adoramos a Dios y aprendemos la Biblia, pero inocentemente, o sea, Claro, no lo hacíamos en rebeldía para montarle competencia a nadie, claro, claro. ni en que me salgo porque no estoy de acuerdo y voy a armar lo mío, no, nada, no pensábamos en nada de eso, sino solo queríamos estudiar la Biblia, nada. Qué bonito. Y se empezaron a unir y me acuerdo que los chicos salían todos grasosos que Del trabajo, sí. sí, y otro dijo, no, yo tengo unos asientos de un restaurante que en ese restaurante tengo los asientos, llevemos los asientos. Y así empezamos y la alabanza la poníamos en un CD y ahí hacemos la alabanza y empezamos con lo que nos enseñaban, pues empezamos a estudiar libro por libro de la Ajá. Biblia. Eso era lo que empezábamos a enseñar. Y luego ya empezamos a involucrarnos ya todos en el estudio de la Biblia, en las personas que iban y se congregaban con nosotros. Y esto fue en el año 2009. Ya casi vamos para 20 años. Sí, qué bonito, pastora. Y cómo Dios permite que pasen muchas cosas y el propósito que Dios tenía para estar acá. Y todo lo que tanto su merced como el pastor vivieron ayudaba a muchas personas a levantar, a fortalecerlos, a ayudar a restaurar. De verdad que los propósitos de Dios son increíbles. Pastora, muchísimas, muchísimas gracias por compartir parte de su historia. Sabemos que de pronto se queda algo ahí como en el tintero, dice uno, pero bueno, sé que más adelante vamos a seguir hablando de este tema. También tenemos un tema muy especial con ustedes como matrimonio, como pareja, porque ese es otra etapa también de la vida, aparte de lo que uno, de lo que vive, es vivir aparte en pareja, en hogar, los hijos, todo. Pastora, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Paola y gracias por la oportunidad. Sí, espero que sea edificante para muchas mujeres lo Totalmente. que Dios hace en la vida de uno. Claro que sí, porque uno muchas veces cree que los pastores son intocables o que a ellos nunca les ha pasado nada de eso y cuando uno escucha tu historia, cuando uno escucha, dice, me siento identificada. Mira, ya ha pasado lo mismo que a mí o hay cosas de ella que me identifican, entonces se siente uno más identificado, se siente uno más como, no en decirlo como en confianza, pero se identifica más. Y de verdad esto es una ayuda para muchos, porque muchos dicen, es una palabra de aliento. Si ella pudo, yo también puedo. Y eso es muy, muy bello, pastora. De verdad, muchas gracias. Gracias por abrir las puertas de su casa, de Gracias. su corazón, todo. De verdad, muchísimas Gracias, gracias. Paola, gracias a ti. No, y gracias a todos por conectarse. Les pedimos, no se pierdan estos capítulos porque cada día están más interesantes. Muchas bendiciones. Hasta luego.